Según la OMS, entre 1976 y el 2016, las cifras de obesidad en el mundo casi se triplican. Para ese año, había más de 1.900 millones de personas mayores de 18 años con sobrepeso, y de ellas, más de 650 millones eran obesas. En general, alrededor del 13% de la población mundial sufría de obesidad, un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres, y se piensa que estas cifras siguen en aumento. El 65% de estas personas viven en países donde las complicaciones asociadas a la obesidad son significativamente más importantes que la desnutrición. Complicaciones como enfermedades cardiovasculares, metabólicas, trastornos articulares, enfermedad degenerativa cerebral e incluso cáncer. Pero si quieres saber más sobre el sobrepeso y la obesidad, qué son, cómo la medimos, cuáles son sus causas y sus consecuencias y cómo debemos tratarla, quédate y te lo cuento. Hola, mi nombre es Carlos Suárez, soy médico y especialista en medicina interna y hoy quiero hablarte sobre sobrepeso y obesidad. Y es que el sobrepeso y la obesidad se han transformado en un inmenso estigma social para aquellos que la sufren, cuando en realidad su importancia va más allá de un simple problema estético, ya que las mismas influyen en forma importante en nuestro estado de salud. Por ejemplo, la obesidad se relaciona con un aumento de la mortalidad, aumentando o incrementando el riesgo de muerte entre un 50 y un 100% en comparación con aquellas personas que no la sufren. Por esto y por el hecho de que la obesidad puede ser prevenida y tratada, que nos pasearemos por algunos puntos que nos ayudarán a evitarla, como son, por ejemplo, qué es la obesidad, cuáles son sus consecuencias, sus causas, cómo podemos medirla y cómo debemos tratarla. Y empecemos por su definición. Y es que tradicionalmente se define a la obesidad como un aumento de peso por encima de los valores normales. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, ya que realmente la obesidad está relacionada con el aumento de peso, pero a consecuencia de un aumento del tejido adiposo corporal. Y esta aclaratoria se hace debido a que existen, por ejemplo, las mujeres embarazadas o aquellas personas que practican el fisicoculturismo y tienen grandes cantidades de masa muscular, en las cuales, a pesar de un aumento del peso corporal por encima de los valores normales, no deben ser consideradas como obesas. Y es por esto que existen diferentes métodos y criterios diagnósticos para considerar al sobrepeso y a la obesidad en sus diferentes grados, lo cual podría influir en el tratamiento que escojamos para el mismo. Pero en esto profundizaremos en un momento. Pero enfoquémonos en sus consecuencias, empezando por las enfermedades cardiovasculares, en donde el sobrepeso y la obesidad se relacionan con enfermedades como la hipertensión, el infarto, los eventos cerebrovasculares y o la insuficiencia cardíaca, así como también aumentan el riesgo de mortalidad por estas causas. En la esfera pulmonar puede producir una importante limitación de la función respiratoria y también puede relacionarse con otras condiciones como por ejemplo el llamado síndrome de apnea del sueño. A nivel hepático puede producir el llamado hígado graso. Este a su vez puede llevar al desarrollo de cirrosis hepática, insuficiencia hepática e inclusive carcinoma hepatocelular. Y este no es el único cáncer con el cual se asocia la obesidad, ya que también parece haber un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de colon, páncreas y próstata en hombres, así como el de vías biliares, mamas y ovarios en mujeres. Y nuestro sistema osteomuscular también puede ser afectado por la obesidad y el sobrepeso, ya que articulaciones como la rodilla, la cadera e inclusive la columna vertebral pueden desarrollar lesiones e inclusive osteoartrosis. Pero ¿qué produce el sobrepeso y la obesidad? ¿Por qué existen personas que parecen estar predispuestas a tener que luchar constantemente contra esta condición? La verdad es que me gustaría decir que existe una respuesta simple y única para responder a esta pregunta, pero no es así. Para que se produzca sobrepeso y obesidad, influyen factores genéticos, sociales, económicos, metabólicos e inclusive psicológicos, que van a llevar a un individuo a consumir más calorías que las necesarias para cubrir su gasto energético. Y es que nuestro metabolismo, nuestro cerebro y nuestro organismo en general está diseñado y preparado para almacenar energía en forma de grasas, para prepararnos así para momentos en los cuales los alimentos escaseen. Una característica y cualidad que era muy útil en el pasado.
Sin embargo, actualmente tenemos a nuestra disponibilidad alimentos casi constantemente, lo cual hace de esta característica un poco obsoleta y más bien lo que hace es que favorezcan la aparición de sobrepeso y obesidad. En un estricto sentido matemático, si consumimos más calorías de las que gastamos, nuestro metabolismo se encargará de guardar este exceso energético en nuestros depósitos de grasa, lo que nos llevará por consiguiente a un aumento de peso. Cada día se hace más énfasis en el rol que juega nuestro cerebro y en especial nuestro hipotálamo en el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Y esto se debe a que el mismo juega un papel importante en la regulación de la glucosa y las grasas, en la producción del calor corporal, en la regulación del hambre y el apetito, así como en diversas funciones neuroendocrinas. Pero debido a la complejidad de estas funciones e interacciones, prefiero enfocarme en puntos más prácticos como por ejemplo el cálculo de nuestro sobrepeso o nuestro nivel de obesidad. Para ello, es el índice de masa corporal la herramienta más utilizada. La misma es una relación expresada con la fórmula peso entre la altura elevada al cuadrado. Pongamos algunos ejemplos. Imaginemos tres individuos con 1,70 m de estatura cada uno de ellos, pero con pesos diferentes. El primero pesará 55 kilogramos, el segundo 75 kilogramos y el último 88 kilogramos. Al resolver la primera ecuación tendríamos que el índice de masa corporal del primer individuo será igual a sus 55 kilogramos de peso entre su altura, que es 1,70 metros elevado al cuadrado. Esto es equivalente a decir que el índice de masa corporal de este individuo es igual a 55 sobre 1,70 por 1,70. Esto a su vez es igual a 55 kilogramos sobre 2,89 metros cuadrados, lo que nos dará un resultado final para el primero de los casos de un índice de masa corporal de 19 kilogramos por metro cuadrado. Aplicando el mismo procedimiento al resto de los casos, encontramos que el individuo de 75 kilogramos tendrá un índice de masa corporal de 26 y el de 88 tendrá un índice de masa corporal de 30. Así observamos claramente cómo individuos con la misma estatura pero diferente peso tendrán índices de masa corporal diferentes. La OMS acepta que un índice de masa corporal por debajo de 19 se considera bajo. Índices de masa corporal entre 19 y menor de 25 se considera normal. Ya entre 25 y menos de 30 se considera sobrepeso. Entre 30 y menor de 35 se considera obesidad grado 1. Entre 35 y menor de 40, obesidad grado 2. Y 40 o más se considera obesidad grado 3 o obesidad mórbida o obesidad grave. Ahora, el índice de masa corporal también tiene sus fallas. Imaginemos que estos dos individuos tienen la misma estatura y el mismo peso, por tanto podrían tener el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, obviamente no pueden ser considerados iguales. Y es que mientras el primero tiene una circunferencia abdominal que seguramente sobrepasa los 94 centímetros, el segundo probablemente tenga una menor de 80, y esto se debe a la cantidad de grasa corporal que tienen en su cuerpo. En estos casos, el perímetro abdominal podría ser una referencia para ubicar a una persona dentro del sobrepeso o obesidad o no. Sin embargo, la distribución de la grasa corporal varía no solamente entre hombres y mujeres, sino también a lo largo de los años de la vida, como también entre diferentes grupos étnicos o poblaciones. Es por esto que es probable que el coeficiente cintura-cadera sea una mejor referencia para clasificar a estos pacientes. Vamos a hacerlo sencillo. Imaginemos a una persona que a nivel del ombligo tiene una circunferencia abdominal de 85 centímetros y su cadera de 77 centímetros. El coeficiente o la relación entre ellos sería 85 entre 77, 1,1. Se considera que un paciente con un coeficiente mayor de 1 si es hombre o mayor de 0,9 si es mujer tiene un aumento de sus depósitos de grasa a nivel abdominal por encima de lo normal. Sin embargo, este método no es lo suficientemente exacto para algunas personas, por lo cual algunos prefieren hacer el cálculo, la medición o la estimación del porcentaje de grasa corporal. En general, se considera que un porcentaje de grasa corporal normal está entre los 19 y el 25%. Sin embargo, se pueden conseguir personas como atletas o deportistas que tienen porcentaje de grasa corporal muy inferior al 19%, llegando en los fisicoculturistas, por ejemplo, hasta 8%. Y por encima de un 25% pasamos por diferentes etapas, desde sobrepeso hasta obesidad extrema por encima del 40%.
Sin embargo, los valores de grasa corporal varían a lo largo de la vida del paciente. No solo esto, sino que también las mujeres tienden a tener un porcentaje de grasa corporal mayor al de los hombres, inclusive teniendo el mismo índice de masa corporal. Entre los métodos utilizados para calcular el porcentaje de grasa corporal tenemos la antropometría, el cual consiste en la medición de los pliegues cutáneos en diferentes partes del cuerpo. A través de tablas y fórmulas se logra estimar cuál es el porcentaje de la grasa que tiene el individuo. Este método es muy utilizado, por ejemplo, por los nutricionistas. También podemos mencionar la densitometría, la cual consiste en medir el peso del individuo fuera y dentro del agua, y en función de estas variaciones, debido a que la densidad de la grasa es diferente a la densidad del resto de los componentes del organismo, se puede hacer un cálculo de cuánta grasa posee el cuerpo. No obstante, la densitometría puede ser un poco complicada de realizar. Sin embargo, existen otros métodos como por ejemplo la impedancia eléctrica, la cual es utilizada o añadida a las básculas normales, las cuales ya no solamente son capaces de dar el peso, sino también el porcentaje de grasa corporal. Entre sus beneficios está su fácil aplicación y utilización por cualquier persona, inclusive en el hogar. Y entre sus desventajas están que se ve muy afectada por la cantidad de alimentos, agua o inclusive si hemos ido al baño o no. En condiciones ideales debe realizarse sin ropa. Pero los métodos más exactos para medir el porcentaje de grasa corporal son aquellos que dependen de imágenes como las tomografías o las resonancias magnéticas. Estos son bastante precisos, sin embargo son métodos costosos y poco prácticos. Otro método que podemos utilizar es el método de la comparación, en el cual comparamos nuestro propio físico con fotografías de personas cuyo porcentaje de grasa corporal conocemos con anterioridad. Este no es un método exacto, es más bien una estimación. Sin embargo, es sumamente fácil de utilizar y es un método que utilizan muchas personas a diario para calcular su porcentaje de grasa corporal. Muy bien, ahora pasemos nuestra atención a las medidas o alternativas terapéuticas que tenemos tanto para evitar como para tratar el sobrepeso y la obesidad. Y por supuesto, encontraremos en primer lugar de importancia a nuestra dieta. Y por supuesto, todos querrán saber cuál es la mejor dieta para perder peso. Pues la verdad es que para perder peso lo importante no es el tipo de dieta, sino la cantidad de calorías que consumimos. Existen fórmulas para calcular cuánto es el consumo de calorías de un individuo durante el día. Sin embargo, en forma general, una mujer consumirá entre unas 1.600 y unas 2.000 calorías por día, mientras que un hombre estará entre unas 2.000 y unas 2.500. Se recomienda una disminución de unas 500 calorías por día por debajo de los niveles que acabamos de mencionar. Esto provocará una disminución de peso de entre 0,5 y 1 kilogramo por semana. La práctica del ejercicio en combinación con la dieta sigue siendo la mejor forma de perder peso. Además, que la misma nos trae beneficios en otras esferas como la cardiovascular, la musculoesquelética, nos ayuda en la prevención del cáncer e inclusive nos ayuda a prevenir la demencia. Se recomienda la práctica de al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana en al menos 5 días. O la práctica de 75 minutos de actividad física exigente en periodos de 10 a 15 minutos por día. Otro punto que se subestima con frecuencia y que tiene gran importancia es el apoyo psicológico que puede necesitar una persona que desea perder peso. Esta puede ir en forma de terapia conductual, terapia de grupo, el tratamiento de ansiedades o depresiones, el apoyo familiar y de amigos o incluso el apoyo de un nutricionista. Pero hablando específicamente de medicamentos utilizados para el tratamiento de la obesidad, tenemos que mencionar aquellos medicamentos que tienen acción sobre el sistema nervioso central, ya sea induciendo la saciedad o evitando la sensación de hambre. Entre ellos tenemos medicamentos donde están incluidas, por ejemplo, las anfetaminas y el bupropión. Y debido a la gran cantidad de efectos adversos, sobre todo en la esfera cardiovascular, existimos algunos médicos que preferimos no recomendarlos. Sin embargo, en este mismo grupo existen hoy en día un grupo de medicamentos conocidos como análogos de los GLP-1. Estos fueron utilizados inicialmente en el tratamiento y control de pacientes con diabetes. Sin embargo, se observaron importantes efectos sobre la pérdida del peso y la disminución de los riesgos cardiovasculares. Es por eso que actualmente su uso es aceptado en pacientes con obesidad para la pérdida de peso o en pacientes con sobrepeso pero con riesgo cardiovascular, incluso sin ser diabéticos. También existen medicamentos de acción periférica como el Orlistat, el cual inhibe o evita la absorción de grasas a nivel intestinal.
El mismo ha demostrado tener efectividad en la pérdida de peso del paciente. Sin embargo, algunos pacientes experimentan efectos adversos importantes, como por ejemplo que cuando consumen cantidades moderadas o grandes de grasa, es capaz de producir diarrea, a veces tan importantes que es necesario suspender el medicamento. No podemos olvidar a la cirugía bariátrica, la cual no es un procedimiento estético, sino que tiene indicación en aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor de 40, es decir, obesidad grave, o con obesidad moderada, es decir, índice de masa corporal de 35 a 40, pero con enfermedades médicas importantes. Entre las opciones quirúrgicas tenemos la colocación de bandas gástricas de silicona ajustadas a través de la laparoscopia, la gastrotomía con manga laparoscópica y los procedimientos de derivación gástrica o biliopancreática. Estos procedimientos hoy por hoy tienen una tasa de complicación bastante baja y la misma va a depender del tipo de intervención y de la experiencia del cirujano. Asimismo, han demostrado no solamente tener beneficios para la pérdida de peso, sino que también han disminuido el riesgo de muerte y de complicaciones cardiovasculares, así como por ejemplo ayudar en el control de pacientes diabéticos. Vale la pena mencionar que los pacientes que desean someterse a este tipo de cirugía se les recomienda tener una pérdida de peso de al menos el 10% previa a la realización de la misma, para evitar así probables complicaciones. Además, resulta importante mencionar que muchos de estos pacientes van a meritar la suplementación de vitaminas y elementos durante el resto de su vida, ya que muchos de ellos cursan con mala absorción intestinal. En conclusión, el sobrepeso y la obesidad son cada día más frecuentes dentro de nuestra sociedad. Las mismas pueden afectar diversos aspectos de nuestra vida, desde la esfera cardiovascular hasta la emocional. Sin embargo, estas son prevenibles y tratables. Y para dicho tratamiento disponemos hoy en día de diferentes fármacos como por ejemplo los GLP-1 o de diferentes técnicas quirúrgicas que nos ayudan a perder peso. Sin embargo, hoy por hoy siguen siendo la dieta y el ejercicio nuestra mejor arma. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te sea de utilidad. Si tienes preguntas o quieres saber más del tema, házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Y nos vemos en una próxima cápsula.